¿Qué estás haciendo? La ceremonia ha comenzado. La boda de Emily a pesar de que él era el padre de la novia. Scott no apareció a la hora prometida. Tampoco estaba en casa. Preocupaba que pudiera haber tenido un accidente. Seguí llamándolo y después de la ceremonia había comenzado finalmente logré comunicarme con él al escuchar la voz. Scott levanté la mía por reflejo me quedé atrapado en un trabajo urgente Scott dijo con una risa su voz a diferencia de la mía no sonaba apresurada me quedé estupefacto al escuchar una voz increíble al otro lado de la línea el teléfono en un día tan importante no podía perdonar a Scott por hacer esto entonces. Alguien que quería hablar con Scott le entregué suavemente mi teléfono inteligente a esa persona no sabía que esta llamada sería el comienzo de la caída de Scott mi nombre es Melaine Turner soy ama de casa que acaba de cumplir 60 años aunque digo ama de casa. Estaba trabajando como oficinista en una empresa hasta el otro. Me acababa de jubilar y tenía muchas ganas de ser ama de casa a tiempo completo mi marido es Scott Turner 2 años menor que yo trabajamos en diferentes empresas pero Scott sigue trabajando nos conocimos en la escuela secundaria Scott se unió al club de atletismo del que yo formaba parte en ese momento soy Scott, Conocerte la primera impresión de Scott con su enérgico saludo no estaba nada mal, se tomaba la práctica en serio y era muy trabajador, criado por una madre soltera, Scott era educado y muy responsable. Pero no importaba lo maravillosa que fuera una persona para mí, Scott era solo un amigo, sin embargo, parecía que a Scott le gustado. Por alguna razón me confesó sus sentimientos y lo rechacé en ese momento pero nos volvimos a encontrar años después de verte de nuevo después de tanto tiempo simplemente sabía que podía ser feliz contigo Melaine solo tengo que estar contigo nadie más querré salir contigo con intención de casarme así me confesó nuevamente movido. Su cariño de siempre empezamos a salir Scott fue increíblemente amable y pasé días muy felices con él cuando empezamos a salir ambos estábamos trabajando como profesionales, por lo que no pudimos encontrar mucho tiempo para relajarnos a pesar de nuestras apretadas agendas. Scott siempre hizo tiempo para contactarme y usó todo su permiso para mí cuando me que había preparado mis flores favoritas y reservado la habitación del último piso de un hotel. Sé el más feliz con Melaine. Realmente sentí lo mismo por las palabras que Scott me dijo una vez y acepté su propuesta en el apogeo de mi felicidad después de casarnos. Pronto fuimos bendecidos con un niño al que llamamos Shaun. Del nacimiento de Shaun. Regresé a trabajo 3 meses después del parto, sin embargo, tal vez me excedí porque me enfermé, aún así logré hacer malabarismos con el trabajo en el cuidado infantil y unos años más tarde estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Estaba feliz. Pero ciertamente no fue fácil equilibrar la mala salud, el embarazo y en general, así que un día, cuando se acercaba mi parto, hablé con Scott al respecto. Scott, estoy pensando en dejar mi trabajo. Pensé que Scott aceptaría mi propuesta, sin embargo, al escuchar mis palabras, Scott frunció el ceño. Lo renuncié. Hablaré con mamá al respecto. Me decepcionó que Scott no hubiera decidido de inmediato, pero mi suegra ayudó con el cuidado de los niños todos los días, como dejar y recoger a la guardería. Fue una suegra maravillosa para mí, así que asentí ante la sugerencia de Scott y fui para consultar con ella. Deja tu trabajo, ¿qué estás pensando? Melaine, criar hijos cuesta dinero. No permitiré que renuncies, sin embargo, las palabras de suegra destrozaron mis esperanzas, pero sus palabras me hicieron apretar los puños, pero noté mi angustia. Scott suavemente puso su mano en mi hombro si mamá lo dice, demos todo está bien, Melaine, puedes hacerlo, déjame a Shaun y al bebé y tanto tú, Melaine como Scott, necesitan ganar un ingreso sólido, no intentes tomar el camino fácil. A los niños como excusa me mordí el labio fuerte no estoy tratando de tomármelo con calma ni un poco además mi suegra debe saber que me he sentido mal miré desesperadamente a Scott pero él simplemente movió su aparta la mirada de mí, fue un shock más tarde en casa mientras me sentía deprimido Scott trató de conmigo entiendes lo que dice mamá, ¿verdad? Lo entiendo, pero desearía no haberlo mencionado si esto iba a pasar. Somos una familia. Tenemos que hablar de estas cosas, sigamos así. Bueno, al final Scott nunca se puso de mi lado. Siempre decía que deberíamos seguir pensando en ello.
Scott siempre solía decir, hablaré con mamá cada vez que... Algo. Fui un tonto al no darme cuenta antes de que estábamos siendo manipulados por su madre sin saberlo. No seré una carga para tu madre. Tenemos ahorros y podemos recortar. Podemos sobrevivir solo con tu salario, Scott, así que me voy. Renunciar a mi trabajo fue un poco de rebelión contra mi suegra, pero se lo declaré. Scott y luego Scott comenzó a enojarse mucho como si se hubiera encendido un fuego. He estado diciendo que deberíamos seguir así, ¿verdad?, dijo mamá. No huir de nuestras responsabilidades hacia los niños, ella nunca se equivoca, eso no es cierto, solo porque alguien sea humano no significa que siempre tenga la razón, pero he sido amable contigo. Mamá dijo que debería ser amable con mi esposa. He sido feliz por eso, cierto, me tragué mis palabras, no podía entender sus palabras, espera, ¿de qué estás hablando? Comencé a decir pero luego me detuve. Entonces me di cuenta de que Scott era solo un títere manipulado por los deseos de su madre si su amabilidad era. Porque su madre le dijo que era un pensamiento horrible que todo lo que había sido un hermoso recuerdo podría volverse amargo, pero tuve que preguntarle si dijiste que me amabas porque mamá dijo que fueras una buena esposa, le agradaste cuando vino a ver la competencia de atletismo en escuela secundaria, así que yo también llegué. Amarte, mamá nunca se equivoca. Fue impactante y decepcionante que el afecto de Scott por mí fuera provocado por las palabras de su madre, pero el hecho de que Scott llegó a amarme y construimos una familia feliz fue cierto, creyendo que escuchar Scott, que escucha a su madre, nos mantendría felices. Decidí no dejar mi trabajo por... Y le dije a Che que continuara trabajando mientras criaba a nuestros hijos. Efectivamente, fue difícil. Debo haber hecho que los niños soportaran mucho, pero nunca tuvimos problemas con el dinero. Una vez al año íbamos de vacaciones en familia y nos lo pasábamos muy bien. Me frustraba un poco que el destino siempre lo decidiera mi suegra, pero... Las caras felices de los niños hizo que todo valiera la pena y era algo que buscaba. Me dio la fuerza para seguir adelante sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas, pero a medida que los niños crecieron un poco, Scott dijo, creo que tener 3 hijos sería bueno. Mamá también lo dice. Me sorprendió. Scott estaba. Pero nunca. Levantó un dedo para ayudar con las tareas del hogar o el cuidado de los niños, ambos estábamos trabajando cuando le sugerí compartir las tareas del hogar, él dijo que se supone que los hombres no deben hacer ese tipo de cosas, además, mi mamá me ayuda con mi parte y ella se peina durante el día. Y recoge y ella te ayuda cuando no te sientes bien con una especie de tono desdeñoso nuevamente. Le pregunté a medias si tu mamá dijo que siendo hombre no tienes que hacer nada, sí, pero así es como debe ser. Cierto, Scott respondió sin una pizca de vergüenza, una cosa es que Scott no lo encuentre extraño. Su madre también quiere lo mejor para su hijo y darle consejos, pero Scott es un adulto, creo que debería mantenerse al margen. He estado pensar, ¿no es patético estar haciendo siempre exactamente lo que tu mamá dice? Le dije a Scott, pero seguir el consejo de mi mamá me ha hecho feliz. No tenía sentido discutir con. Incluso cuando quería tener una discusión como pareja, siempre de alguna manera involucraba indirectamente a su madre cada vez que Scott mencionaba a mamá para pedirle consejo. Estaba a punto de estallar de frustración, así que un día decidí confrontar a su madre directamente. Por favor no le digas a Scott qué hacer, todo el tiempo mi suegra. Sorprendida. ¿Quieres decir que solo quiero que Scott sea feliz? Tú también les das consejos e instrucciones a tus hijos. Mis hijos aún son demasiado pequeños y no saben lo que es correcto, así que les aconsejo que los ayuden a tomar sus propias decisiones, pero Scott es un adulto que puede. No toma sus propias decisiones. Siempre piensa que lo que dices es correcto. Mi suegra frunció el ceño con tristeza ante mis palabras. ¿Qué estás diciendo? Esto es mi culpa. Eso no es lo que estoy diciendo. Solo desearía que le dieras a Scott una oportunidad de pensar por sí mismo si las cosas continúan así con él simplemente haciendo lo que dices.
Es bueno para nadie. Entonces estás diciendo que no es mi culpa. Al final mi suegra se mantuvo terca sin importar lo que dije cuando me comuniqué. Falla tanto hasta me empiezo a hartar y por eso salí de casa de mi suegra sin habérselo hecho entender a los pocos días. Scott se volvió notoriamente distante conmigo. Tuvo que ser mi suegra. Algo debe haber dicho. Saber esto me hizo abstenerme de decir nada. Simplemente seguí como de costumbre. Pasaron los años, los niños crecieron y se fueron de casa desde mi confrontación con mi suegra. Scott dejó de usar tanto la palabra mamá que sospecho que ella podría haberle dicho que no para. Porque mamá dijo como razón y él se ha estado adhiriendo a que de repente se siente tan solo ahora que somos solo nosotros dos. Le dije a Scott un día, no seas egoísta, mamá ha estado viviendo sola todo este tiempo, está envejeciendo y necesitamos hacer algo por ella. Sí, supongo que dijo Scott mirando hacia otro. Como si se sintiera culpable por mencionar a su mamá. De hecho había estado pensando en las palabras de Scott por un tiempo a pesar de todo lo que mi suegra había ayudado con los nietos y estaba agradecido de haberlo hecho. Habían estado considerando la posibilidad de vivir juntos. Entonces un día Emily llamó para casársela. Inesperada me hizo muy feliz e inmediatamente la compartí con mi suegra y Scott. Sin embargo sus expresiones no eran tan alegres al casarse así sin más. Sin siquiera discutirlo con nosotros, Scott dijo lo primero al escuchar la noticia, decidiendo algo tan importante por su cuenta. ¿Quién es esta persona? La reacción de mi suegra fue todo contrario a feliz. Murmuré disculpándome. En respuesta a sus reacciones escuché que la conoció alguien a través del trabajo. Parece muy amable y Emily se ve muy feliz con él. No había conocido a la persona. Mi conocimiento se basó en lo que Emily me había dicho y las fotos felices que vi de ellos en las redes. Pero aún así, este era el compañero de vida. Nuestro hijo había elegido. Me sentí incómoda con Scott y la negatividad de mi suegra desde el principio. ¿Cómo puedes estar tan feliz por esto cuando ni siquiera lo conoces? Sabes que Emily siempre ha sido alguien que toma sus propias decisiones, incluso la universidad. Conseguir su trabajo. Obra suya. Y comenzaron a quejarse. Interrumpí su perorata para romper la tensión. De todos modos es decisión de Emily. No lo conozco, es cierto, pero Emily lo eligió. Creo que no se equivoca, al menos podrías confiar un poco en Emily. Scott se rió de mis palabras como si fueran una tontería. Confío en que todavía tiene años y no es muy diferente de un niño. Dejar que un niño así tome una decisión en su vida es una locura. Estaba claro que discutir no nos llevaría a ninguna parte a pesar de sentirme molesto por sus palabras. Terminé la conversación. De todos modos, conócelo, por favor, así que tuvimos una reunión con el novio. Emily, John. Sinceramente, pensé que no era asunto de mi suegra, pero Scott la invitó. Un placer conocerte. Soy John. John nos saludó un poco nervioso al igual que Scott. En aquel entonces me parecía un joven tan bueno como me había imaginado. Mi suegra y Scott le hizo varias preguntas e incluso mostró sonrisas en ocasiones. Me alivió. Pensé que tenían una buena impresión de JN, sin embargo. Después de que él se fue, comenzaron a burlarse de él eligiendo a alguien así. Emily perdió la cabeza realmente decidiendo por su cuenta. Increíble, debe estar siendo engañada. Esa sonrisa era tan falsa para ser engañada por alguien así. Emily es todavía solo una niña. Descarada hipocresía me sentí mareado. Todos eran sonrisas frente a él, pero le dieron la espalda en el momento en que se fue. La duplicidad era espantosa. Mi suegra y Scott no solo hablaron a sus espaldas, fueron directamente a Emily y le aconsejaron que reconsiderara el matrimonio. Terrible, pusieron buena cara cuando John vino. Luego, para oponerse, naturalmente, Emily se mostró rebelde e indignada. Mamá intentará convencer a papá y a la abuela. Estoy segura de que entenderán que me convertí en el aliado de Emily y al final traté de calmarla. Y mi suegra y Scott continuaron oponiéndose hasta el final. Es tan injusto para Emily. JN parece un tipo tan... Una persona maravillosa, no importa si es maravilloso, no puedo creer que ella no nos haya consultado. Traté de persuadirlos repetidamente pero Scott estaba estancado en ese punto. Parecía una excusa infantil pero tenía de plus e incluso se negó a participar en la reunión entre las familias.
JN debió pensar que lo aceptaron cuando vino, pero estaba desconcertado por la actitud de Scott y mi suegra después. Supongo que el padre de Emily simplemente está triste por haber regalado a su hija. La madre de John trató de excusar la ausencia de Scott en la reunión. Debe pensar que es ridículo, pero parecía tener lástima de mí. Le agradecí por su preocupación si quiere. Entonces adelante, no ayudaré. Scott finalmente dio su consentimiento de tal manera que fue exasperante, pero no dije nada. John está trabajando duro y Emily también. Pensé que no necesitarían para pedirnos ayuda, con suerte, a medida que Scott interactúe más con John, verá sus buenas cualidades. Decidí animar a Emily a continuar con los planes de matrimonio. Pregunto si papá y la abuela vendrán a la boda. Emily, preocupada por su falta de entusiasmo, parecía desanimada. Todo estará bien, los adultos. La tranquilicé a pesar de mis propias preocupaciones. Mi suegra me estaba consultando sobre qué vestido usar y Scott se había tomado el día libre para la prueba, a pesar de lo que dicen. Estar deseando la felicidad de Emily. Y así terminamos los preparativos sin problemas y llegó el día de la boda. Tuve que salir de casa antes que Scott debido al vestido. 10 de la mañana, asegúrate de estar allí para entonces, no llegues tarde. Lo entendí. Scott respondió a mi llamada sin incluso aparté la vista del televisor y... Eran las 10, el personal del lugar vino a verme después de que terminé de vestirme. Scott aún no ha llegado. Lo llamaré de inmediato a pesar de que le advertí que no llegara tarde. Ese pensamiento inmediatamente traté de comunicarme con Scott, sin embargo, él no contestó el teléfono después de varios intentos, el tono de llamada sonando vacío. Al principio estaba enojado, pero gradualmente me puse ansioso y luego comencé a preocuparme de que podría haber tenido un accidente. Mamá, ¿qué pasa? Fue entonces cuando mi hijo Sean se acercó a mí. Papá no apareció. ¿Qué te pusiste en contacto con él? No, no contesta su teléfono. Parece que él tampoco ha visto mis mensajes. Me dio unas palmaditas en el hombro tratando de calmarme. Ve a ver a casa, solo mantén la calma, si hubiera regresado a casa, sería cerca de la hora de la ceremonia. No podía irme. La oferta de Sean fue realmente un alivio. Está bien, gracias. Gracias a él, pude recuperar la compostura cada cierto tiempo. Minutos. Intentando llamar a Scott, pero solo sonaba el tono de llamada y luego recibí un mensaje de Sean. Papá no está en casa. La casa está cerrada. Entonces tal vez ya esté en camino. Gracias. Le dije a Sean que volviera al lugar y esperé. Pero Scott nunca apareció en el lugar. Sean había regresado, pero Scott no estaba aquí. Por cierto, ¿dónde me preguntó la abuela Sean? Al regresar al lugar, estaba tan preocupada por la ausencia de Scott que ni siquiera me había dado cuenta de que mi suegra también faltaba la ley. Oh, no, un mal presentimiento cruzó por mi mente si planeaban boicotear la boda juntos. Al final, la ceremonia comenzó. Ellos dos. Yo estaba parada en la entrada con Emily lista para entrar. Originalmente se suponía que Scott acompañaría a Emily por el pasillo, pero en su ausencia me tocó a mí. John hizo su entrada seguido por Emily y por mí. Durante ese tiempo de espera decidí llamar a Scott por última vez y finalmente Scott respondió. Sí, ¿qué estás haciendo? La ceremonia ha comenzado. Solté al escuchar la voz de Scott. Me quedé atrapado en un trabajo de emergencia. Scott dijo con una risa. Su voz, a diferencia de la mía, no sonaba apresurada en absoluto. Me quedé estupefacto al escuchar una voz increíble al otro lado de la línea. Scott, mira, el tren. Acerca, sin lugar a dudas era la de mi suegra. Voz. Me quedé atónito ahora que lo pienso. Había mucho ruido de fondo. Estaban planeando tomar el tren juntos. Bien, murmuré con incredulidad. El trabajo de emergencia obviamente era una gran mentira, pero no tenía ganas de decir nada más. Lo siento, disfruta de la boda. La voz de Scott me dejó sin palabras, así que decidí simplemente colgar sin responder. Después de que terminó la ceremonia y durante la preparación para la recepción,
la madre de John me preguntó dónde estaba el padre de Emily al que se suponía que debía asistir, pero solo yo estaba presente. Durante la ceremonia, lo que debió haber despertado preocupaciones, respondí honestamente. No podía engañarla con mentiras y excusas, especialmente cuando ella había sido tan amable. De hecho, parece que salió con mi suegra. ¿Qué quieres decir?, preguntó la madre de J inclinándose. Su cabeza claramente desconcertada por mis palabras, cualquiera diría que es impensable que el padre biológico salga con su madre en lugar de asistir. La boda de su propia hija. Me encontré relajándome en la amabilidad de la madre de John casi hasta el punto de llorar por la situación y mi decepción con Scott. Ella escuchó asintiendo con simpatía y luego apareció el padre de Yank. ¿Es posible hablar con el padre de Emily ahora? Que tal vez por teléfono. Algo así. Miré a la madre de John, quien asintió. Saqué mi teléfono inteligente y comencé a marcar a Scott y luego le entregué el teléfono. El padre de John, después de algunas llamadas, Scott respondió con indiferencia. Hola, ¿qué pasa? Te dije que estoy en el trabajo, ¿no? Scott dijo que el padre de John había puesto llamada en el altavoz para que todos pudieran escuchar la conversación. Se aclaró la garganta y luego habló por teléfono. Hola, este es el padre de John. John, el tipo que se casa con Emily. Lo siento, surgió un trabajo urgente sin sentir el estado de ánimo. Scott saludó alegremente, así que esa es la situación. Por favor. Adelante y termina la boda sin mí. El padre de John respondió con calma a las palabras de Scott. Trabajo. ¿Había algún trabajo urgente para ti? ¿Qué es de mala educación decir que cuando ni siquiera me conoces tengo un puesto importante en la empresa? Sabes, si crees que estoy mintiendo, puedes preguntarle a mi esposa Melaine. Es raro que yo lo haga. Ser llamado durante las vacaciones, Scott dijo revelando su enojo. De hecho, ha habido momentos en que Scott fue llamado repentinamente para ir a trabajar, incluso si pensé que era mentira, esas palabras eran ciertas. Sin embargo, hubo una persona que vio a través de la mentira, que fue el padre de. La razón por la que no nos hemos conocido es porque no te presentaste a la reunión o no estuviste aquí. Además, nuestra empresa prohíbe trabajar en días festivos. Entonces, ¿dónde trabajas exactamente? Miré esas palabras. Scott se sorprendió y tartamudeó sorpresa. Lo siento decir esto, pero me he mantenido callado porque no quería crear jerarquía aquí, pero mi esposo es el director ejecutivo de la empresa donde trabaja el padre de Emily. Esas palabras parecieron llegarle claramente a Scott. El director ejecutivo, dijo Scott con un tono nervioso. Las excusas son innecesarias, tienes derecho a actuar como quieras, pero, ¿entiendes los problemas y la tristeza que Emily y su madre están? ¿Por eso? Bueno, Scott tartamudeó, incapaz de formar una respuesta adecuada. El pánico en su voz era palpable incluso. A través del teléfono usar el trabajo como excusa para descuidar a tu familia es imperdonable, especialmente cuando ese trabajo fue una mentira. Una persona así no es digna de confianza ni para la empresa ni personalmente. Piensa en. Dijo el padre de John antes de colgar y pasarme el teléfono. Me levanté rápidamente, tomé el teléfono inteligente y dije que eras el superior de mi esposo. Me disculpo por no saberlo y causar falta de respeto. Sin embargo, el padre de John sonrió y dijo, por favor, no me disculpe, mi esposa solo me pidió que. A la madre de Emily, lo que la madre de John sonrió gentilmente, en realidad yo había pedido. Emily un poco sobre su padre y su abuela. Emily siempre parecía preocupada por su madre y quería ayudarla. Lo siento si fue demasiado. Parece que ella había escuchado sobre el comportamiento y el trabajo de Scott de Emily de. Por eso me consoló sin decir mucho sobre SC. No apareciendo en el meetup expresé mi gratitud. Muchas gracias y lamento el problema. Por favor no te disculpes, es una celebración de boda. Después de todo, gracias a los padres de John finalmente pude sonreír. La recepción está a punto de comenzar. Letumhead luego de sus palabras, del personal nos guió hasta nuestros asientos y la recepción comenzó. Durante toda la recepción mi teléfono seguía sonando sin parar. Debe ser un Scott llamando frenético, pero no tuve tiempo de tratar con él. Quería tomar fotografías con mi teléfono, así que bloqueé temporalmente las llamadas de Scott. Felicitaciones,
Emily, viendo a mi hermosa hija. Realmente pude. La recepción, con una sonrisa genuina después de la recepción, cuando desbloqueé las llamadas de Scott, mi teléfono sonó de inmediato. Debe haber estado tratando de llamar todo el tiempo que estuve bloqueado. El hola le respondí, ¿qué estás pensando? Contesta tu teléfono más rápido. Fue durante la recepción y qué pasa hasta hace unas horas me. De desdén y enojo hacia Scott, pero gracias a los padres de John y la maravillosa boda me sentí más a gusto. Al contrario, ante mi tono ligero, Scott dijo que estaba enojado. No tenía idea de que era el padre del esposo de Emily. ¿Por qué no me dijiste? Yo tampoco lo sabía. Como era de esperar. Sonaba confundido y en pánico. Eso no es lo suficientemente bueno. Estoy en camino hacia allí. Estaré allí pronto. Lo que vendrás, por supuesto, tengo que disculparme con el director ejecutivo. Esa se me escapó ante sus palabras. La boda de mi hija ya había terminado y aún así no vino, pero ahora viene a disculparse con él. Ejecutivo. Parecía que había estado en el tren, pero si hubiera regresado cuando bajaba a la entrada vi a Scott entrando corriendo. Parecía haberme visto también y se apresuró sobre Melaine. ¿Dónde está el director ejecutivo? No sé qué estás haciendo aquí ahora. Podrías venir ahora, deberías haber venido desde el principio. Mi voz hizo eco más fuerte de que esperaba llamando la atención. Sin embargo, esto ayudó a que los padres de John nos notaran y se acercaron al director ejecutivo. Scott terminó con el trabajo, dijo el padre de John en broma. Scott miró tímidamente hacia abajo. Realmente lo siento por lo de hoy, pero el padre de John habló con severidad. Te estás con la persona equivocada. ¿Te disculpaste con Emily y Melaine? Scott estaba a punto de llorar. El hecho de que yo llamara la atención significaba que ahora todos nos estaban mirando. Melaine. Lo siento, siempre hice lo que decía su madre. Ahora, solo después de que el padre de John me lo dijera, Scott finalmente se disculpó conmigo. Ira, que pensé que se había calmado, comenzó a aumentar nuevamente. ¿Dónde estabas? Le pregunté con severidad. Scott hizo una pausa antes de responder. Estaba pensando en ir al spa con mamá. ¿Y dónde está ahora? Scott murmuró suavemente, la dejaste, ¿y si algo sucediera? Le dije a Scott con firmeza una vez más, ella no está. Así que debería estar bien, él replicó. Esas palabras me hicieron preguntarme más, no solo, ¿con quién está ella? Entonces la cara de Scott se puso pálida al instante, lo había asumido. Eran solo ellos dos, pero a juzgar por su reacción, debe haber habido alguien más. Bueno, ya conoces al personal del spa, hay otros alrededor de. ¿Y Alai qué buscaron? Palabras riéndose exageradamente, debe haberse deslizado diciendo que no estaba solo, pero una vez dijo que podía. No me retracto, así que escuché a las bandas de la compañía trabajando en días festivos. ¿Dónde has estado todo este tiempo mintiendo sobre el trabajo? Oh. El padre de John se cruzó de brazos y suspiró. Scott, sorprendido por el suspiro, pareció encogerse. Solo podía adivinarlo, pero Scott debe tener a alguien cercano, a probablemente alguien que incluso mi suegra aprobaba, y me imaginé que era una mujer. Temblé de ira. Scott miró de un lado a otro entre el padre de John y yo, todavía buscando un escape. Nos vamos a divorciar, a Scott. Me miró con incredulidad. Saltando la boda de nuestra hija para un viaje con tu madre y una amante. No quiero volver a ver tu cara nunca más. Scott se puso pálido y me miró fijamente al darse cuenta de que hablaba en serio. Se arrodilló lentamente en el suelo, todavía pálida. Lo siento mucho, no. El divorcio, por favor, perdóname. Tenía la intención de provocarlo, pero comenzó a llorar sin negar la palabra de amante. Le mencioné como si pudiera perdonarte. Soy yo quien quiere llorar. La madre de John le dio unas palmaditas suaves. Mi espalda, sintiendo la fuerza de no estar solo, contuve las lágrimas y le dije a Scott definitivamente. A divorciarme y pediré pensión alimenticia. No, Melaine, voy a volver a casa a empacar mis cosas y tal vez dejarte a ti. Deberías volver con tu amante y tu suegra. Disfruta tu viaje, dije y me alejé. Scott, llamando la atención de todos alrededor, rompió a llorar allí.
Mismo terminé mudándome con Emily. Resulta que el director de la compañía de Scott es el abuelo materno de John y el padre de John es el ejecutivo y el próximo director ejecutivo. JN está trabajando actualmente en una empresa diferente para aprender a manejar, pero eventualmente planea hacerse cargo. Por supuesto, no conocí directamente a su esposo, pero me sorprendió descubrir que es el padre de... dijo. Una sonrisa a pesar de las cosas terribles que le hice. No pude evitar sentir pena, pero fue John quien sugirió que me mudara con ellos. Descubrimos que el padre de Emily no es una buena persona, pero tú eres diferente, ¿no? Siempre he estado del lado de Emily, así que Emily y yo siempre estaremos de lado también. De hecho, no hubo ningún error en la persona que Emily eligió. Estaba decidido a apoyarlos tanto como fuera posible sin causar ningún problema. Un día sonó el timbre, era de John. Padres, no los había visto desde la boda, fue hace 3 meses, todos decidimos cenar juntos, llamados por John, entonces el padre de John. Que esto es difícil de decir, pero decidimos dejar ir a Scott, lo que Emily y yo nos miramos. Sorpresa. Estaba preocupado por ese supuesto trabajo durante las vacaciones, así que investigué un poco. Si él realmente hubiera estado trabajando, habría sido una cosa, pero resultó que no solo estaba trabajando durante las vacaciones, sino que estaba cobrando viajes. Como gastos de negocios. Me quedé atónito. Sus palabras: nunca fuimos de viaje, eso significa que debe haber ido con mi suegra. Enterré mi cara entre mis manos. ¿Cuántos problemas más podría causar? La habitación se llenó de un silencio pesado y luego el timbre sonó de nuevo. Papá, Emily gritó llamando la atención. De todos era Scott. Director ejecutivo. Scott había sido conducido a la casa. No parecía esperar que los padres de John estuvieran allí. Dudó al vernos, pero luego se disculpó. Melaine, por favor olvídate del divorcio, te lo ruego, y fue agregado de nuevo con tantas tonterías. Desde ese incidente habíamos estado en mediación de divorcio porque Scott se negó a aceptar él. Deja de torturar a mamá. Si estás tan en contra del divorcio, ¿por qué hiciste trampa? También escuché sobre el dinero de la compañía que usaste para viajes. Sinceramente, es impactante. Sé que papá es una de esas personas, le gritó Emily a Scott. John trató de detenerla, pero me sentí aliviado al escuchar a Emily decirlo. Pensaba. Emily tiene razón. No tuve otra opción. Scott levantó la voz y luego, recuperando el aliento, comenzó a explicar. ¿Recuerdas cuando confrontaste a mamá por ser jefa? Me detuve sin entender lo que quería decir al principio, luego me di cuenta de que era cuando los niños eran pequeños y lo había confrontado directamente para que dejara. Dejarse manipular. ¿Quieres decir que hace mucho tiempo? Desde entonces, mamá me dijo que me divorciara una vez que los niños eran mayores. Ella dijo que no podría verlos si nos divorciábamos ahora, así que esperamos hasta que fueran mayores y después del divorcio se suponía que me casaría con una mujer que ella presentó y así fue. Comenzó esa relación, no solo yo sino todos estábamos en... Me quedé sin palabras al pensar que había estado infiel porque su suegra lo dijo y había estado sucediendo durante tanto tiempo, pero todavía te amo, Melaine, no quiero el divorcio. La aventura fue solo que su mamá me dijo que no tuve opción al escuchar esas palabras. Profundo odio hacia Scott surgió dentro de mí. ¿Fue un rechazo visceral? ¿No tienes voluntad propia? Sería mejor si hubieras hecho trampa por tu propia voluntad. Le grité a Scott, pero él solo miró. Me pregunto por qué no fue mi propia voluntad. Asqueroso, sal de mi vista como dice tu madre ahora que son mayores. Te concederé divorcio. Scott me pidió perdón, pero no pude soportar más su toque y aparté sus manos. Lo siento mucho, por favor perdóname mamá, vayamos a otro lugar. Espera, no te vayas. Scott lloró como un niño, pero para poner distancia entre nosotros, Emily me llevó a otra habitación. Si realmente amas a alguien, dejarlo ir también es un de amor. El padre de John me aconsejó mientras nos alejábamos y finalmente nos despedimos de un marido patético que siempre había obedecido a su suegra. Después de eso, los padres de John persuadieron a Scott y finalmente pudimos divorciarnos, pero incluso después de eso, repetidamente trató de hablar conmigo solo para en este caso consulté a policía,
Emitieron una orden de restricción y me sentí realmente aliviado. Tú, mujer sin corazón que lastimó a Scott. Mi suegra una vez irrumpió en la casa, pero para mí, ahora divorciada de Scott, ella era una extraña. Estaba planeando vivir contigo. Y cuidarte en tu vejez. Olvídate de esa mujer sin corazón, dije fríamente. Me equivoqué. No. Pensarlo de nuevo. Sin embargo, mi suegra, que me había insultado de repente, puso una dulce sonrisa enfermiza al escuchar mis palabras. Su expresión ridícula me hizo reír como si fuera a reconsiderar. Es bueno deshacerme de ese equipaje. Por favor, haz que Scott o su amante te cuiden. Eres bueno manipulando a Scott. No es así, dije. Una risa y mi suegra, la parecía frustrado y se fue sin decir una palabra más. Scott era incapaz de cuidarlo, ni siquiera había hecho las tareas del hogar antes. Además escuché rumores de que su amante lo había dejado después de que perdió su trabajo. Parece que mi suegra y Scott están en una la vejez. Les sirve desde entonces. He estado viviendo felizmente con mi hija y su esposo. Me he hecho muy amiga de la madre de John, disfrutando de viajes y días felices juntos gracias a mi trabajo. No tengo problemas económicos. Shaun se va a casar y Emily está actualmente embarazada, con infinitas noticias alegres a pesar de las dificultades. Hay felicidad.